buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 9. Blade 3. Mañana, mediodía y combate a muerte N/A. Estoy de vuelta, cariño. Acabo de tener algunas cosas con las que lidiar, pero debería revelarles algunas preguntas sobre las que me han estado molestando. La única razón por la que me tomó tanto tiempo es por la limpieza de la casa, un nuevo cachorro que mi mami recibió como un puñado, y su gato más viejo murió ayer, y tuve que enterrarlo. Descanse en paz, gato gordo. Puede que hayas sido una perra de gato en vida, pero eras nuestra perra de gato con la que lidiar, y todos son iguales en la muerte. Amén. Ahora, en el descargo de responsabilidad. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate o Camione, ya que ambos son propiedad de sus respectivos editores. Esta historia es un fanfic de un fanfic, como en un fanfic de un fanfic, así que a todas las personas que no les gusta este fic, no tienen que leerlo, nadie los está obligando, así que no tienen a esta historia. Es una OVA basada en la ficción God Slaying Blade Works y con elementos de God Slaying Hero King, con un énfasis en What If con Aren Route de Nua Realta, una combinación de la tradición de Nasuverse y Campione, y mi propio conocimiento limitado de los dos. Este es un fanfic gratuito no pagado, lo que significa que es sin fines de lucro y no me pagan por esto, así que si pagaste para leer esto, entonces te follan. Advertencia. Este capítulo contiene un limón. Si no desea leerlo, salte esa sección. Comienzo de la historia. God Slaying Blade Works. El Rey de Hierro Forjado. Third Blade. Mañana placentera, lluvias por la tarde y un combate a muerte por la noche. Punto de vista en tercera persona. Sin duda, Shiro estaba teniendo un muy buen día, a pesar de que él y las chicas acababan de salir de la pelea más peligrosa de sus vidas, desde que terminó la guerra del Santo Grial el día anterior. Simplemente no pudo evitar la sonrisa que apareció en su rostro por lo que logró hacer anoche, lo que incluso él tuvo que admitir que fue una hazaña muy satisfactoria de lograr. Incluso si fue una conversación un poco pesada al principio, nunca lo olvidará. Escena retrospectiva. Rin, Iya, Sakura y Medusa viajaban con él en Vimana, y necesitaban descansar desesperadamente, por lo que Shiro decidió que al menos estaban lo suficientemente lejos como para encontrar un lugar para sentarse y descansar por la noche. Aparentemente, parecía que su suerte bastante voluble estaba siendo bastante generosa por una vez, ya que encontraron una pequeña isla que parecía ser un lugar turístico para aterrizar, y encontraron una pequeña cabaña que estaba alquilada por el propietario. Lugareños en él por un par de noches, lo suficiente para darles la oportunidad de descansar y recuperarse de la terrible experiencia por la que acababan de pasar unas horas antes. Ni siquiera necesitaba usar la bóveda del bastardo dorado como un refugio improvisado, al menos, no esta vez. De todos modos, mientras se relajaban y se acomodaban, Shiro decidió comenzar a preparar la cena con la comida que las chicas habían comprado, antes de que fueran interrumpidas tan groseramente por el hermano plateado perdido de ese bastardo dorado. En otras palabras, Perseo. Mientras hacía eso, decidió que necesitaba aclarar algunas cosas que no les había contado a las chicas. Después de preparar la cena, un delicioso espagueti y albóndigas al estilo italiano genuino, con un poco de cannoli honesto a casa y pan de ajo casero, lo sacó y comenzó a comerlo con las chicas. Estaban dando algunos gemidos apreciativos de placer por lo bueno que era, y lo elogiaban con cumplidos por su cocina divina. Era hora de que se quitara la tirita, mientras todavía estaban de buen humor. Si tiene suerte, lo máximo que obtendrá como castigo es dormir en el sofá sin un momento sexy esta noche. Hola, chicas, hay algunas cosas que tenemos que discutir. El cuarteto de repente miró al mago espadachín pelirrojo, notando su tono ligeramente vacilante y su rostro serio. Las chicas tuvieron algunas miradas de preocupación por lo que estaba diciendo, ya que habían pensado que ya tenían todo planeado antes de irse de Cerdeña, así que ¿de qué quería hablar? Hay algunas cosas que no les he dicho a ustedes cuatro, porque no estaba seguro de cómo decírselas a todas, pero creo que probablemente debería hacerlo ahora, mientras tengo la oportunidad de hacerlo. Eso llamó su atención. ¿Qué no les dijo?
Cuando nos arrastraron a este mundo, perdí mi brazo izquierdo, y Archer se me acercó en el grial dentro del espacio entre este y el original. Esto hizo que tuvieran varias reacciones. Medusa me miró con una mirada de complicidad, ya que estaba allí para presenciar lo que dijimos e hicimos. Rin hizo una mirada de furia ante la mención del sirviente vestido de rojo, mientras que Ilia parecía estar un poco en conflicto acerca de mencionarlo. Me dio su brazo izquierdo para reemplazar el que había perdido, y al hacerlo, obtuve sus recuerdos, y supe su verdadero nombre. Esto hizo que me miraran con sorpresa y sorpresa. Como sabían lo que me haría hacer eso, antes de que comenzaran a mirarme con una mirada que sabía que harían cuando se enteraran. Pero dicha mirada fue reemplazada inmediatamente por una mirada de preocupación cuando notaron mi rostro. «Senpai, ¿qué pasa?», Sakura me preguntó, ya que sabía que no muestro una contemplación profunda en mi rostro muy a menudo, o más bien, en absoluto. No soy un pensador, y ellos lo sabían. El verdadero nombre de Archer es el arquero sin nombre y contraguardián de la humanidad, el espíritu heroico de la justicia, Emiya Shirou, mi yo futuro de una línea de tiempo alternativa. Eso hizo que todos de repente detuvieran todos sus pensamientos en seco. Todas las chicas tuvieron diferentes reacciones a mi revelación. Medusa parecía estar sorprendida al darse cuenta, ya que sospechaba que el sirviente del arco vestido de rojo podría haber tenido alguna conexión con Shirou, pero incluso ella no pensó que sería una versión retorcida del yo futuro de su querido héroe. Pensar que él era un futuro potencial para Shirou, ciertamente tendría sentido porque Archer parecía odiarlo tan ferozmente sin razón aparente. Pero aún así, Ilia, por mucho que odiara admitirlo, podía verlo suceder. De hecho, podía ver cómo, si en circunstancias diferentes, su amado Oni-chan haría algo tan estúpido como formar un pacto con Alaya de todas las cosas. Incluso podía adivinar qué debía haber sucedido para que él lo hiciera. Lo más probable es que lo haya hecho para tratar de salvar vidas, y luego fue recompensado con algún tipo de traición. Pero si ese fuera el caso, entonces... La reacción de Rin fue, por mucho, la más divertida de las cuatro. Su rostro seguía cambiando entre la incredulidad sorprendida, la vergüenza con la cara roja, la comprensión horrorizada y viceversa, en un ciclo continuo. Era como si no pudiera decidir lo que sentía y no pudiera mantener la misma emoción en su rostro sin necesidad de cambiarla cada pocos segundos. Solo se recuperó cuando su hermana planteó una pregunta que todos estaban pensando, y eso hizo que toda su atención se centrara de nuevo en el farsante. ¿Por qué no nos dijiste esto antes, senpai? ¿O hubo alguna razón por la que no pensaste en mencionar que el brazo de Archer era de tu yo futuro, o que era esencialmente una versión de ti mismo que estaba una versión retorcida de tu propio ideal? ¿Por qué no pensaste en mencionar esto antes? ¿O fue porque no pudiste por alguna razón? Eso hizo que la mirada de las cuatro mujeres de repente quemara un agujero en el espada Magus, pero lo soportó, y les lanzó una bomba que nadie esperaba. Porque obtener sus recuerdos no habría sido un problema, si solo fuera un conjunto de recuerdos. Eso hizo que los cuatro de repente se quedaran boquiabiertos ante el farsante, ya que tenían dificultades para procesar lo que acababan de escuchar. Múltiples conjuntos de recuerdos, pero eso significaría... Archer es un espíritu heroico que es una amalgama de cada Emiya Shirou que se convirtió en contraguardián, ¿no es así? La diableza Tsundere susurró horrorizada, expresando la única conclusión que sabían que era la única explicación, pero no querían admitirlo. Después de todo, tener múltiples conjuntos de recuerdos de una sola vida vivida varias veces, con solo ligeras diferencias para diferenciarlos, ¿cómo mantendría la cordura sin convertirse en otros? El Retsch no lo sabían. Y esto los asustó. Un Wizard Marshall es lo suficientemente malo, no necesitaban que Shirou se convirtiera en el segundo, muchas gracias. Sí, él era eso y más. Archer también era la encarnación de cada héroe sin nombre cuyos nombres y hechos fueron olvidados por el mundo en general, en otras palabras, el último espíritu heroico sin nombre. Esto era parte de la razón por la que trató de jugar a sí mismo como una entidad sin nombre. Quería asegurarse de que esos innumerables héroes anónimos no olvidaran sus mejores actos o que otro les robara el crédito, por lo que decidió llevar el manto de un héroe sin nombre.
renunciando a su propio nombre como un medio para mantener sus ideales, al tiempo que se asegura de que las hazañas de estos héroes desconocidos sean recordadas, solo terminó siendo distorsionado por su propia posición como uno de los sabuesos de Alaya, porque esencialmente había sido engañado para ello. Por la maldita perra. La voluntad colectiva subconsciente de la humanidad básicamente se había aprovechado de él cuando estaba en su punto más vulnerable, obligándolo a hacer un trato con ella para que vendiera su alma eterna a su servicio, pero la única forma en que él podía obtener fuera de su contrato era que su nombre fuera reconocido como el de un verdadero héroe, a pesar de que ya había un Emiya Shirou dentro del trono de los héroes como un espíritu heroico adecuado. Pero ella nunca le dijo eso, solo se enteró después. Eso hizo que todos se quedaran boquiabiertos ante el farsante. El espíritu heroico sin nombre Ultimate, y Alaya lo engañó para que se convirtiera en uno de sus contraguardianes, cuando las condiciones para liberarse de su pacto se cumplieron desde el principio. Simplemente no hay manera, no podría ser. ¿Cuál era el nombre de tu doppelganger que se convirtió en un espíritu heroico?, preguntó el antiguo sirviente del monte. Las otras chicas no podían creer que siquiera estuviera preguntando eso. No había manera de que pudiera. Espíritu heroico Emiya Shirou, la espada de la humanidad y héroe de la humanidad. Está bien, parece que sí sabía quién era, pero esto solo planteó muchas preguntas muy importantes en sus mentes. Pero Senpai, si Archer fue liberado de su contrato desde el principio, entonces ¿por qué todavía estaba sujeto a él? Además, ¿por qué no sentiste la necesidad de mencionar nada de esto antes, cuando estábamos discutiendo los cambios a tu cuerpo y las habilidades que tienes? ¿Por qué mencionarlo ahora? El demonio sonriente de los cuatro cuestionó, sin saberlo, haciendo la misma pregunta que las otras tres mujeres en la habitación querían saber. Porque, el contrato era hasta que su nombre fuera reconocido como el de un verdadero héroe. Desde que lo tiró y se convirtió en la encarnación de todos los héroes sin nombre de la historia, esencialmente se había atrapado a sí mismo por su propio contrato. Tenía bastante, se jodió a sí mismo con su pacto, ya que no solo era su nombre, sino cada nombre que había tomado, que tenía que ser reconocido como un verdadero héroe para ser liberado de su contrato. No solo eso, sino que también sé que es posible que todos para regresar a nuestro mundo original, pero no podría reunirme con todos ustedes, ya que ahora estoy atado a este, gracias a los cambios realizados en mi cuerpo. Si tratara de ir con todos ustedes, lo haría. Ser borrado por Gaia y Alaya, ambas cosas. Además, fueron algunos de los recuerdos que obtuve de él los que me hicieron decidir mencionar esto ahora, especialmente considerando los que te involucran a ti, Iya. Eso hizo que los ojos de las cuatro mujeres se abrieran con horror, ya que esta revelación hizo que todas entendieran por qué no sabía si mencionarlo antes. Ser incapaz de regresar con ellos a su mundo original, a pesar de que había una manera de hacerlo, era demasiado cruel para ellos. Pero cuando mencionó a Iria, de repente sintió una agitación extremadamente incómoda, como si tuviera la sensación de que sabía de qué se trataba, pero esperaba que nunca se enteraran. Esto hizo que las otras tres mujeres en la habitación la miraran con recelo. Idias Biel von Einsbern, ¿qué no nos has dicho y por qué tengo la sensación de que es algo muy importante que ya deberíamos haber sabido? El Tosaka prácticamente gruñó con furia reprimida al hada de las nieves. Ella no parecía dispuesta a hablar sobre eso, pero se salvó de uno de su grupo que lo mencionó. Iya, te estás muriendo debido a las modificaciones que los Einsburn le hicieron a tu cuerpo, ¿no? Solo te quedan entre 2 años y 10 antes de que las alteraciones causen que tu homúnculo muera, ¿verdad? Eso hizo que todos sus ojos se abrieran en shock horrorizado. Iya se estaba muriendo. Eso es lo que les estaba ocultando. De repente miraron al hada de las nieves, lo que hizo que ella simplemente suspirara con resignación, con la esperanza más allá de toda esperanza de que lo negara por completo, solo para que ni siquiera lo hiciera, confirmando casi por completo la afirmación de la pelirroja. Sin embargo, las siguientes palabras que salieron de la boca del farsante fueron una bomba que hizo que lo miraran como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Sin embargo, creo que se me ocurrió una manera de salvarte.
Es simplemente una cuestión de usar algunos de los tesoros de la bóveda del bastardo dorado, diluirlos para reducir un poco su potencia y usar a Balón para ayudar a mitigar cualquier daño y efectos secundarios que puedan ocurrir por el intento. Me tomó tanto tiempo descubrir la mejor manera de hacer que funcionara, y clasificar los recuerdos de Archer lo suficiente como para descubrir cómo hacerlo funcionar. Todavía no los he revisado por completo, ya que había demasiados para revisar en unos pocos días, pero debería ser más fácil para mí hacerlo después de un tiempo e integrar completamente los recuerdos, después de compartimentarlos en una manera que me mantendrá cuerdo después. Pero hasta ahora, hay al menos 4 conjuntos diferentes de recuerdos que no he atravesado por completo, y algunos más que aún tengo que integrar por completo en los míos. Eso hizo que de repente detuvieran sus pensamientos de nuevo. Shiro en realidad estaba planeando las cosas, y de una manera aparentemente compleja, decir que estaban absolutamente sorprendidos por la idea era quedarse corto. Como nunca fue un pensador complejo, lo que probablemente explica por qué espero tanto para mencionarlo. Simplemente no estaba seguro de cómo hablar de eso todavía, como no pensaron en eso antes hizo que todos trataran de resistir el impulso de responder con la palma de la mano. La palabra clave es probar. Ellos fallaron. Finalizar retrospectiva. El intento realmente había funcionado en el primer intento. Simplemente usó una combinación de la poción de la juventud de Gilgamesh, su elixir y una pequeña botella de agua, todo mezclado para ayudar a diluirlo con solo unas gotas de cada poción. Y con Avalon en espera en caso de que algo salga mal. Ni siquiera era necesario, aunque hubo un cierto efecto secundario que no se anticipó, pero que de todos modos no fue una sorpresa desagradable. Y en realidad había estado más que feliz con eso, aunque las otras chicas no lo estaban tanto. Decidió que era hora de que se despertara, se levantó de la cama y procedió a preparar el desayuno para ellos, un pequeño y agradable desayuno con la típica cocina italiana. Esencialmente hizo una versión de desayuno de su cena de anoche, reemplazando el pan de ajo con tostadas, el cannoli con salchicha y los espaguetis, y las albóndigas con galletas y salsa al estilo italiano. Después de que terminó, estaba en medio de ponerlo en platos para ellos, cuando de repente un ronroneo muy sensual vino justo detrás de él. «Oh, Mi-chan». De repente, Shiro se congeló. Conocía ese tono de voz, y estaba un poco asustado por él. Sabía lo que implicaba, pero estaba un poco preocupado por lo que significaba para él. Lentamente, casi mecánicamente, giró la cabeza y solo pudo gemir una cosa en respuesta a lo que vio, ya que todos los demás pensamientos se detuvieron en su mente, e incluso los engranajes de su Unlimited Blade Works parecieron detenerse por un momento. Pocos segundos. Maldita sea mi suerte de rango E. Advertencia. Lo siguiente es un limón. Si no quieres leerlo, sáltatelo. Ella entró en la cocina, desnuda como el día en que nació, y presionó su nueva forma voluptuosa contra mí. Sí, has oído bien. Ahora tenía una apariencia más cercana a su edad real que antes. Por lo que me dijeron, ella era la viva imagen de su mamá, como ella decía, y si así era como se veía su madre a su edad, no pude evitar preguntarme qué clase de suerte tuvo mi viejo. Tenía que buscar a una belleza como ella como su esposa. Ociosamente me pregunto por un segundo cómo es que nosotros, los hombres semilla, parecemos tener una suerte ridícula en ese departamento. Oh, Shiro, no planeabas dejarnos fuera, ¿verdad? Me congelé por completo ante eso. Dirigí mi atención a la calidez repentina que se acurrucaba cómodamente a mis costados, miré con la boca abierta, boquiabierto como un pez ante lo que vi. Los 4 estaban en la cocina conmigo, todos me miraban sin ningún indicio sutil de lo que querían, y todos estaban tan desnudos como Iria, no pude evitar el bulto repentino en mis pantalones al verlos, y simplemente me sonrieron con un aire victorioso. Mira, puede que no sea la espada más afilada de la armería, pero tampoco soy un completo idiota. Todavía soy un hombre apasionado, y tratas de no ponerte rígido cuando 4 hermosas mujeres se te tiran con el culo desnudo como el día en que nacieron. El pensamiento exacto de lo que querían era completamente imposible de pasar por alto, tendrías que ser un idiota completamente tonto para no darte cuenta, y nadie podría ser tan estúpidamente tonto cuando se trataba del corazón de una mujer.
En Japón, cierto denso rey demonio asesino de dioses de repente estornudó sin razón aparente en ese momento exacto. Ilya procedió a comenzar a besarme, besándome de una manera muy caliente y pesada, aunque todavía tendría que pararse de puntillas solo para alcanzarlo, ahora podía hacerlo sin ayuda. Mientras hacía esto, Sakura y Rin procedieron a sacar mi espadón y comenzaron a chupar, lamer, acariciar y acariciar mis balas de cañón gemelas, y Medusa sorbió la entrada apretada y empapada de Ilya y mi asta. Medusa había comenzado a lubricarnos a ambos con su lengua bastante larga y, al mismo tiempo, me acariciaba con ella mientras las dos hermanas separadas masajeaban y estimulaban mis cocos para que produjeran aún más lujuria líquida para ellos, dejando en claro lo que buscaban. Sinceramente, no pude contenerme más. De repente agarré a Ilya, la levanté y procedí a sumergirme directamente dentro de ella, hasta las bolas. Su nuevo peso se sumó al esfuerzo, y terminé empujando justo dentro de su matriz, literalmente follándomela en el proceso mientras procedía a rebotarla encima de mí, en una variación de una prensa de apareamiento, combinada con un pie completo. Puesto de Nelson. Más, Michan, dame más. Ilya comenzó a gritar su orgasmo ya que había sido jodida tontamente en mi gran espada mientras rebotaba arriba y abajo sobre mí. El efecto secundario mencionado anteriormente fue, como lo adivinaste, la libido suprimida durante mucho tiempo de su cuerpo se había despertado con fuerza, aumentando su sensibilidad junto con su cuerpo, siendo restaurado al de una adolescente. Ahora, parecía tener la edad de Sakura, lo que significa que esencialmente estaba pasando de una genuina loli legal, a una belleza adolescente extranjera absolutamente deslumbrante. Y amaba cada segundo mientras me apretaba con tanta fuerza, que su cuerpo en realidad parecía tratar de drenar mis balas de cañón. Apretada como estaba antes, no es que me vaya a quejar de eso. Sakura, Rin y Medusa en realidad habían comenzado a lamer, chupar y acariciar mi espada y flails gemelos, aumentando el placer, con la lengua de Medusa acariciándome mientras todavía sorbía el apretado agujero de Ilya conmigo dentro de ella. Esto se mantuvo durante unos minutos, hasta que no pude evitar gruñir en éxtasis absoluto, y reventé mi corcho justo dentro de la matriz apretada y muy tentadora de Ilya. Empecé a gruñir, mis bolas se apretaron y convulsionaron, mi gran espada se expandió repentinamente unas pocas pulgadas tanto en circunferencia como en longitud, cuando de repente una inundación torrencial de mi lujuria líquida explotó en su útero, hinchando un poco su estómago mientras se lo servía. Dentro de ella, haciéndola parecer como si estuviera embarazada de un par de meses de mellizos por lo mucho que desaté, antes de soltarme repentinamente una y otra vez, finalmente me detuve después de unos 3 minutos de liberación sin parar, y para cuando habíamos terminado, Ilya tenía la cara tonta jodida más complacida imaginable. Su propio estómago se veía hinchado con suficiente de mis cargas como para parecer que en realidad iba a dar a luz a sextillizos en cualquier momento. Esto definitivamente sería un desastre que no necesitábamos en la cocina. La sostuve por las piernas, la llevé al baño, causando que tuviera un mini orgasmo con cada paso, y procedí a retirarme. Mi exceso de liberación brotó en un torrente tan masivo que en realidad estaba teniendo 2 orgasmos más. Del puro éxtasis en el que estaba. La acosté suavemente en el suelo, e inmediatamente 3 mujeres muy hambrientas me la chuparon, y cada una de ellas tenía sus propios turnos, chupando mi liberación restante, y les pedí que les diera a cada uno justo tanto como un relleno de útero como el hada de la nieve. Cogí a Medusa a continuación, luego procedí a darle una oportunidad, la hice rebotar arriba y abajo en la misma posición que Ilya, y llené su matriz, hinchando su estómago tanto y dejándola en el mismo estado jodido y tonto como Ilya. Repetí esto de la misma manera con Sakura, poniendo en celo y llenando su útero, y luego con Rin, terminando con un orgasmo explosivamente potente mientras eyaculaba por el puro placer del relleno del útero que recibió. Después de vaciar mis bolas dentro de cada uno de ellos, me había satisfecho tanto a mí como a las chicas por el momento. Aunque tengo la ligera sospecha de que habrá más situaciones como esta para mí en el futuro, y lo más probable es que deba estar preparado para esto, y planificar el evento de un posible embarazo y una paternidad inevitable.
El hecho de que mi propia libido parece haber aumentado, y mi repentino deseo de procrear junto con el impulso de formar una familia no ha ayudado en nada a la situación. Los cambios en mi cuerpo también han afectado mi deseo sexual, haciéndome sentir mal si no lo dejo salir al menos una vez al día. Estaba un poco preocupada por lo que haría si las hubiera dejado embarazadas, pero luego decidí que no las abandonaría y me aseguraría de reconocerlo. No les iba a hacer eso a ellos. Solo un completo bastardo encadenaría a varias mujeres de esa manera y no se daría cuenta ni reconocería su amor por él de esa manera. En ese momento exacto, Kusanagi Godou, el séptimo rey demonio y el primer rey de Japón, de repente tuvo un estornudo masivo, uno tan fuerte, que todos los que lo escucharon en realidad se preguntaron qué diablos acababa de pasar, ya que acababa de estornudar tan fuerte. Duro, había dejado un pequeño agujero en una pared de un edificio cercano con la fuerza de un cañón, uno que le tomó al comité de compilación de historia un gran esfuerzo para encubrir como una combinación de un evento de pura coincidencia, la instalación ilegal de un calentador de agua que explota, la física probable en el trabajo en un escenario del mundo real y la vejez debido a que los materiales del edificio están algunos años desactualizados con los estándares modernos. Ese día, Kusanagi Godou había sido reconocido oficialmente por su apodo, el que odiaba por completo, pero sabía a regañadientes que era conocido por ser el más preciso, aunque una consecuencia no intencional de todas sus batallas. El rey de la ruina. Fin Limón. Cambio de escena. A solo unas leguas de distancia. Mientras Shiro y sus chicas descansaban y se relajaban en el resplandor crepuscular, se estaba produciendo una perturbación a solo unos cientos de millas de distancia y se dirigía en su misma dirección. Las mismas aguas se agitaban, cuando una repentina oleada de lluvia y relámpagos aparecieron repentinamente de la nada, y del agua, un coloso de una entidad surgió repentinamente. Tenía un aspecto arcaico, como un gigante hecho de piedra azul oscuro y gris del color de las profundidades más profundas y oscuras del fondo del océano, y una cresta de 3 puntas como una corona en su cabeza, con una barba blanquecina desaliñada. Eso parecía salir de su barbilla de una manera similar a cómo se forma el coral en una formación de tridente, en forma de puntas irregulares desde su barbilla. Su cuerpo en sí era voluminoso, como si pudiera pulverizar una montaña con un solo golpe, y estaba construido como una casa de ladrillos. Sus brazos eran, en general, los más grandes que cualquiera podría haber visto en proporción a su volumen, ya que parecían convertirse literalmente en arietes de gran tamaño con lo grandes que eran, incluso en el marco del gigante. Tenía la apariencia de un rey guerrero, y nadie que lo mirara podría afirmar lo contrario, ya que el aura real y la fuerza bruta que exudaba este titán eran innegables para todos los que lo atestiguan. El trueno rodante que se manifestó a partir de su apariencia comenzó a aumentar repentinamente en frecuencia, como para ilustrar su furia hirviente y su furia hirviente. Era una entidad extremadamente poderosa y, sin embargo, estaba furioso por el hecho de que alguien se había atrevido a interferir en su última batalla y reducirlo a un estado tan lamentablemente debilitado. La osadía de entrometerse en un duelo a muerte entre guerreros tendría su retribución por esto, y el mortal que se atreviera a reducirlo a un estado tan lamentable se ahogaría en un mar de su retribución, y sufriría 1000 plagas en castigo por provocar su ira por profanar una batalla sagrada entre 2 guerreros. Y 2 dioses en eso. Pronto enfrentarás mi ira, hija de Pandora, por atreverte a insultar el orgullo de un guerrero, porque yo, Melkart, el mismísimo rey de estas aguas, he regresado. Y te castigaré por el crimen de profanar una batalla sagrada entre dioses. El antiguo dios rey de los fenicios retumbó como el mismo trueno que producía su furia. El dios maligno, Melkart, se había levantado de nuevo, y acababa de comenzar a moverse hacia la dirección en la que sintió a un asesino de dioses, esperando encontrar al mismo que había insultado su orgullo de guerrero. Pero lo que encontró en cambio fue un oponente completamente diferente, uno que entendía su espíritu guerrero, pero al mismo tiempo no podía permitirle continuar en su camino destructivo, para que no insultara la noción misma de un rey guerrero y arruinara su imagen de un guerrero honorable. Cambio de escena con Shiro y las chicas.
Punto de vista en tercera persona. Shiro y las chicas estaban de mejor humor, y en ese momento estaban comiendo el desayuno que él les había preparado, aunque un poco más tranquilos debido a su tiempo privado con el mago espadachín pelirrojo. Pero mientras comían, no pudieron evitar preguntarse algo. Sus heridas estaban sanando un poco demasiado rápido. Cuando empezaron a hablar de esto, el mago espadachín mencionó que probablemente era gracias a otro poder que le había robado al bastardo plateado. Eso le había llamado la atención. Mientras lo miraban boquiabiertos por robar otro poder más de un enemigo, le preguntaron de qué estaba hablando, y él explicó que no iba a reconocer a ese asesino glorificado por su nombre, por lo que lo llamó ese bastardo de plata, abreviatura de ese bastardo dorado hermano. Eso hizo que las chicas se rieran muy divertidas antes de que se recobraran y dijeran que se referían a sus nuevos poderes. Luego explicó que parecía ganar algunos de Perseo, 3 en total. Esto de repente hizo que lo miraran estupefactos. El primero parecía darle la capacidad de realizar recreaciones perfectas de su trazado, así como un impulso contra cualquier enemigo que tuviera los rasgos de un dragón o una serpiente. Esto hizo que Medusa lo mirara con nerviosismo, antes de que le explicara que no la iba a matar, que la quería demasiado y que ya había sufrido bastante por todo en su pasado, y a manos del bastardo plateado, nada menos. Ella se sonrojó ante esto, mientras que los otros 3 parecían ligeramente irritados por la interacción. La segunda habilidad que obtuvo fue el poder de convocar a un grupo de Pegasus, pero solo podía convocar hasta 5 a la vez, y solo mantenerlos cuando los convocaba, mientras no podía convocar más que eso, ya que era el límite y la restricción. El poder tenía. Esto realmente hizo que Medusa se sorprendiera, luego le sonrió al farsante y le dijo que algún día podrían tener una cita en el cielo con esta habilidad que ahora tiene, para gran vergüenza de él y el enojo inducido por los celos de los otros 3. Cuando le preguntaron cuál era el tercero, se negó rotundamente a decírselo, diciendo que era algo que nunca usaría y que no le importaba los beneficios que tenía para él. Cuando lo presionaron para que dijera, finalmente cedió y les dijo. Baste decir que ciertamente estaban sorprendidos, pero él les dijo rotundamente que nunca usaría su forma activa. Dijo que era una absoluta falta de respeto hacia las mujeres, y que preferiría morir antes que usarlo para tal cosa. Las chicas de repente se dieron cuenta de cómo Perseus había paralizado a Rin y ahora usó este poder en ellos, solo para él, funciona en cualquier doncella que mira y que capta su interés. Ese maldito pervertido lascivo. El cuarteto no pudo evitar pensar todos al mismo tiempo. Mientras se preparaban para empacar sus cosas e irse lo antes posible, una tormenta repentina comenzó a formarse, lo que provocó que la cabaña en la que se encontraban comenzara a crujir un poco por el viento. Se congelaron por esto, no por la tormenta, sino por la fuente de la misma. Había magia imbuida dentro de esta tormenta, y no era algo que un humano pudiera lograr. Ya se nos viene otra pelea, parece. Las chicas lo sabían, Shiro lo sabía y no podían hacer nada al respecto. Esta entidad parecía venir por ellos, pero esta vez podían sentirlo venir. Shiro procedió a decirles a las chicas que se pusieran a salvo, él iría a comprobarlo y se aseguraría de mantener a este tipo alejado de los inocentes que estaban en la isla. No iba a tener una repetición de lo que sucedió en Cerdeña. Antes de que las chicas pudieran apresurarse a detenerlo o discutir, salió disparado de la puerta y procedió a saltar sobre Vimana, y voló directamente hacia donde sintieron el origen de la tormenta inminente. Y detuvo el artilugio volador en el aire ante el titán monolítico de un hombre que estaba viendo ante él. Decir que estaba sorprendido por lo que encontró era quedarse corto, porque estaba cara a cara con el mayor bastardo que había visto en su vida o incluso en los recuerdos colectivos de Archer. El titán de un hombre era así de grande, y parecía completamente furioso por alguna razón desconocida hacia Shiro cuando se apresuró a encontrarse con él de frente. Entonces, el cobarde que se atrevió a profanar una batalla sagrada entre dioses se muestra. Yo, Melkart, te castigaré por este crimen. Solo para detenerse repentinamente cuando escuchó esto, y en su confuso estado mental, solo pudo pronunciar una sola oración confusa.
Lo siento, pero podría explicarme como alguien a quien nunca he visto antes podría acusarme de algo cuando yo nunca interferiría con el duelo de un guerrero, excepto bajo la condición de que aquellos que no están involucrados en la batalla sería arrastrado a ella. Punto de vista Melkart. Yo, Melkart, el antiguo dios rey de los fenicios, me detuve ante las palabras respondidas a mi justo reclamo, y miré al asesino de dioses ante mí un poco más de cerca. Tú no eres el mismo niño de Pandora que se atreve a entrometerse en la batalla sagrada de los dioses. Simplemente dije, no cuestioné. No, no lo estoy. Ni siquiera he estado en esta isla antes de hace una semana, y mucho menos en Italia antes de ahora. Te pregunto si podrías irte en paz, ya que no apruebo ni disfruto de conflictos sin sentido que involucran a transeúntes inocentes. Si te niegas, no me dejarás otra opción, ya que un verdadero guerrero no involucra a los no combatientes en sus batallas. Solo miré al asesino de dioses ante mí con asombro por sus palabras. Este joven niño de Pandora, que no podría haber sido un asesino de dioses durante más de 1 o 2 semanas en el mejor de los casos, realmente le estaba diciendo a él, a un dios, que se despidiera pacíficamente y no involucrara inocentes en la ira de uno de sus parientes. La audacia de ordenar como tal. Mis ojos se entrecerraron con rabia apenas contenida. ¿Te atreverías a ordenarme que detuviera mi justa furia, cuando una vez fui aclamado como rey por aquellos que ahora me han olvidado, y parecen simplemente ignorar las bendiciones que les di? Tal impudencia no quedará sin castigo. Grité de indignación y enfado. Manifesté mis tréboles gemelos e hice un intento de batear al rey diablo más nuevo en el aire y lejos de mi vista, pero solo fallé y recibí una réplica que realmente me conmocionó hasta la médula y pareció dar un golpe. Cuerda dentro de mi espíritu de guerrero. Punto de vista en tercera persona. Para tratar de arrastrar a inocentes que simplemente ignoran tu presencia a una batalla que no tiene nada que ver con ellos, además de tratar de matarlos, incluso si sin saberlo eran tus propios súbditos. Tus acciones no son ni eso de un guerrero, ni son de un rey, sino de un cobarde y de un tirano. El mago de la espada prácticamente gritó al final, y procedió a producir miles de fantasmas nobles sin nombre de la nada y lloverlos sobre el antiguo dios rey, canalizando e imitando a otro rey, y haciéndolos explotar al contacto. Estaban destinados a llamar su atención, no a lastimarlo, ya que sabía que esto no haría el trabajo. Melkart, por su parte, pareció sorprendido de ver algo así, ya que no era algo que hubiera esperado ver de un nuevo asesino de dioses, y mucho menos de un joven guerrero mago. Lanzar tal ataque de esta manera, era más lo que haría un veterano de innumerables batallas, cuando se enfrenta a oponentes mucho más grandes que tú, o cuando te enfrentas a un ejército solo. Ociosamente el antiguo dios rey de los fenicios, se preguntaron si este nuevo asesino de dioses, podría haber sido un mago guerrero con el corazón de un herrero, ya que no había forma de que un mago normal, hubiera pensado en crear y disparar armas con magia como proyectiles en un truco como este. Por otra parte, un hijo normal del hombre no se convierte en un asesino de dioses. En respuesta a esto, Melkart invocó una plaga de langostas, haciendo que contrarrestaran las espadas que volaban hacia él mientras el mago guerrero pelirrojo arrojaba acero sobre él, interceptándolos y obligándolos a detonar prematuramente. Se estaban acercando demasiado a la isla con todo el mundo en ella, así como el peligro para Italia en su conjunto si esto continuaba. Shirou, por su parte, solo mira a Melkart irritado, ya que sabía que no había manera de que esto terminara sin tener que hacer algo a lo que realmente no le gustaba tener que recurrir o querer hacer, ya que no era algo que él le gustaba hacer como un guerrero. Si el bastardo dorado lo hubiera visto hacer esto, Shiro estaba seguro de que se habría reído de la pura estupidez de sus acciones. Punto de vista Melkart. Oye, Melkart. Esto hizo que simplemente mirara al niño de Pandora con confusión molesta. ¿Qué era él? Sabes, el hecho de que tengas un cuerpo más grande no te convierte en un hombre más grande que yo, solo te convierte en un objetivo más fácil. ¿Realmente acaba de decir eso? ¿Es un idiota? ¿Cuál es el punto de
Melkart, el antiguo rey dios fenicio, en realidad estaba mirando como un tonto boquiabierto durante unos minutos en un silencio atónito, mientras lo que acababa de escuchar finalmente se hundió, antes de darse cuenta de repente de lo que el asesino de dioses estaba insinuando con sus palabras, retumbó con ira ante la insinuación, y se enfureció con él por su insulto implícito. El mismísimo relámpago a su alrededor parecía destellar peligrosamente con su ira. ¿Te atreves a insultar a mi hombre, insolente asesino de dioses? ¿Qué hijo de Pandora impudente, para reclamar tal contra un dios rey? Punto de vista de Shirou. Sí, ahora es oficial. De hecho, soy un idiota por hacer algo como esto, pero al menos mi burla funcionó. Si Gilgamesh hubiera estado presente para verme hacer esto, lo más probable es que se hubiera reído a carcajadas en respuesta a lo que acababa de escucharme declarar tan audazmente al mundo. Haber afirmado haber tenido una espada más grande que un dios, habría sido suficiente para enojar a cualquier tipo que me escuchara. Gilgamesh también lo habría hecho, si no estuviera demasiado preocupado riéndose de mi estupidez percibida, de cómo lo había dirigido hacia un dios de una manera tan descarada como para enojarlo deliberadamente e insultar su tarjeta de hombre, todo de una sola vez. El bastardo dorado habría estado demasiado ocupado riéndose de la pura audacia que se necesitaría para decir ese derecho a un dios. Ese para darme cuenta de que también estaba insultando su hombría al mismo tiempo. Eso, y él habría encontrado tan divertido verme corriendo tratando de evitar que dicho dios me matara por mi descarado insulto a su orgullo como hombre, mientras él solo miraba y se reía demasiado fuerte en su diversión por el vista para cuidar en lo más mínimo. Cuando comencé a alejarlo de la isla hacia aguas más abiertas, donde podía luchar contra él sin preocuparme de que los inocentes quedaran atrapados en el fuego cruzado, noté que algo estaba mal. Mientras lanzaba más fantasmas rotos sin nombre que caían sobre él, me di cuenta de que eran contrarrestados por más de esos malditos insectos que convocó. Espera un segundo aquí. Según mi conocimiento de varias mitologías y leyendas, tanto mías como de Archer gracias a las historias de mis innumerables armas en Unlimited Blade Works, Melkart era un dios del mar y las tormentas, no de las plagas y los insectos. Entonces, ¿por qué tiene control sobre las langostas? No es. De repente tengo una epifanía. Es como ese bastardo plateado, alguien que es Melkart y, sin embargo, alguien más al mismo tiempo, una amalgama, tal como lo fue Archer para cada héroe sin nombre en la historia, el antiguo rey dios. Y ese bastardo plateado también lo eran. Analizando mi conocimiento colectivo de las historias de mis armas en busca de mitos y leyendas de deidades o seres superiores con poder sobre plagas e insectos, que también podrían estar asociados con tormentas o el mar, llegué a algunos, pero solo a una posible conclusión a través del proceso de eliminación. También es Belzebú, el señor de las moscas, y uno de los señores demonio originales de los textos brahámicos, uno de los precursores de los señores del pecado de la Biblia cristiana moderna. Si ese fuera el caso, entonces... esto iba a ser más fácil de lo que había pensado originalmente, pero las chicas deben mantenerse alejadas por el momento. No necesitan estar atrapados en todavía no se han recuperado completamente de la paliza que recibieron de ese bastardo plateado. Los noté repentinamente volando hacia mí en Bellerophane de Medusa, y decidí que necesitaba recuperarlos ahora mismo. Tracé una espada Shinai simple, escribí un mensaje simple en ella usando artesanía rúnica para advertirles, y luego procedí a dispararla hacia ellos de una manera que llamaría su atención, pero también pasaría desapercibida para Melkart, con la forma en que sutil lo disparé entre el aluvión constante con el que tenía que lidiar. Ni siquiera lo notó entre las innumerables armas con las que ya había tenido que lidiar. Necesitaba terminar esto rápido, ya que no podía mantener esto para siempre, e incluso con mis reservas mejoradas, mi plan probablemente me dejaría aproximadamente a la mitad de mi capacidad total de Oden en mi nueva producción total de prana. Rimpov. Ese vaca tenía que huir de nosotros. Y dejarnos absolutamente furiosos con sus habituales travesuras. Apenas lo alcanzamos, cuando de repente, disparó una espada Shinai, para nuestra confusión, hasta que nos dimos cuenta de que en realidad nos la estaba lanzando. Estábamos un poco enojados con él, hasta que me di cuenta de que había un símbolo de artesanía rúnica para protección y peligro en la parte de la cuchilla.
Entonces me di cuenta de que nos estaba advirtiendo que retrocediéramos. Medusa, tenemos que volver. El Shinai de ese vaca tenía un mensaje escrito en runas para advertirnos que volviéramos. Si tuviera que adivinar, entonces Vaca Shirou debe haber ideado un plan para vencer a ese tipo. Al ver mi mirada de preocupación, el antiguo sirviente de la montura asintió, espera. Y nos llevó más lejos del área de batalla para mantenernos fuera de peligro. Punto de vista de Shirou. Al ver a las chicas salir volando de la zona de peligro, no pude evitar la sonrisa satisfecha en mi rostro. La buena de Rin siempre fue bastante inteligente cuando se trataba de hechicería, por lo que era natural que entendiera mi mensaje. Miré hacia Melkart y esperé a que se pusiera en el lugar correcto para que yo usara dos nuevos trucos que tenía bajo la manga, pero que no podía usar hasta ahora. Después de todo, una es un arma de tipo vinculante anti-bestia y la otra es una poderosa arma de purificación y anti-maldad. Y el único objetivo perfecto para que los usara ambos resultó estar justo donde quería que estuviera para su uso. Soy el rey que desafió a los dioses, el divino matador de toros, y tú, que llevas la divinidad de la bestia, por la presente te ato. Las cadenas doradas de Enkidu comienzan a salir disparadas, envolviendo al antiguo dios rey y atándolo en su lugar, deteniendo su avance. Parecía estar bastante furioso y luchó, pero de repente pareció sorprendido por una repentina realización que hizo. ¿Qué clase de cadenas son estas, para atar el poder de un dios como yo? Gritó con confuso horror, cuando su divinidad comenzó a ser desviada por las cadenas doradas. La primera parte de mi plan ya está completa, ahora la segunda parte. Melkart no parece estar dispuesto a tomar esto a costado, por lo que comienza a usar su poder sobre los insectos para tratar de atacarme, pero sus intentos llegan demasiado tarde, ya que las langostas que envía tras de mí son destruidas por el poder de las cadenas que lo atan. E incluso si no lo fueran, eran demasiado lentos para la segunda parte de mi plan. Espada cuyo poder dividió el cielo y la tierra, y desgarró la creación misma, el rey invoca para desatar el derecho de Numa Elish. En mi mano derecha aparece la espada imposible del propio Gilgamesh, la única Ea, la espada forjada a partir del cuerpo de una estrella por los caprichos de un dios, y reclamada por Gilgamesh en sus viajes por el mundo para reclamar todos sus tesoros. En sus manos, era una varita espada negra y roja, un reflejo de su propio corazón arrogantemente retorcido y corrompido, pero en las mías, es un color azul y dorado majestuoso y noble para reflejar mis aspectos más honorables y el hecho de que tiendo ser un poco más desinteresado que egoísta como él. Cuando Melkart vio la espada imposible en mis manos, de repente se quedó con los ojos muy abiertos y horrorizado al darse cuenta de lo que sabía que vendría a continuación. Sin embargo, fueron sus palabras las que me hicieron detenerme un momento. No puede ser, esa espada, entonces, mataste a ese hombre maldito para obtener tu autoridad, entonces eso significa que estas cadenas son. Eso hizo que mi mente se detuviera por un breve momento. Él sabía estas armas. Qué interesante. Sonreí de una manera muy parecida a Archer, que me habría horrorizado si hubiera visto mi propia cara en ese momento, cuando decidí canalizar un poco de mi Gilgamesh interior en eso. Oh, entonces conoces al antiguo propietario de estas armas. Entonces también deberías saber que también trabajarían contra ti entonces, Melkart, el antiguo dios rey de los fenicios, o debería llamarte, Belzebú, el señor de las moscas y uno de los señores demonio originales de los textos brahámicos. Eso hizo que sus ojos se abrieran de sorpresa, cuando de repente se dio cuenta de que había descubierto quién era su otra encarnación, y la identidad de la que extrae sus poderes. Trató de luchar aún más fuerte, pero sabía que nunca saldría a tiempo antes de que lo sacara de este mundo. Empecé a cargar Ea, dejando que la espada de la ruptura tomara mis reservas completas hasta aproximadamente la mitad, antes de desatarla sobre él. Justo antes de desatar su poder sobre él, solo tenía una cosa que decirle. ¿Sabes, Melkart? Si tan solo me hubieras escuchado antes, te habrías dado cuenta de que el que estaba equivocado eras tú, y ahora tengo que detenerte antes de que vayas demasiado lejos, aunque no sea por otra razón que asegurar que tu honor como guerrero permanezca intacto. Ahora te daré un final digno de un verdadero guerrero como tú. Punto de vista Melkart.
Mis ojos se abrieron repentinamente en estado de shock cuando me di cuenta de quién eran estas cadenas y la espada que ahora empuñaba. No había manera, a menos que... No puede ser, esa espada. Entonces, mataste a ese hombre maldito para obtener tu autoridad, entonces eso significa que estas cadenas son... No pude evitar reprenderme mentalmente. El solo hecho de que él fue capaz de atarme de tal manera que estas cadenas, ese artilugio volador suyo, y el hecho de que él tiene esa espada, no hay otra forma de explicarlo. Este joven asesino de dioses había matado Gilgamesh, la única amenaza que tenían todos los dioses del mundo, ya que su ira era tal que se rebeló contra los mismos dioses de todos los panteones. Teniendo en cuenta lo que sufrió su mejor y único amigo como resultado de la maldición divina de un dios, era comprensible que estuviera absolutamente molesto. Incluso yo, un dios temido por mi fuerza y temple en el combate, habría sido impotente ante su cadena, que él nombró en honor a dicho amigo. Mi atención fue captada repentinamente por el joven niño de Pandora que me había atado. Oh, entonces conoces al antiguo propietario de estas armas. Entonces también deberías saber que también trabajarían contra ti entonces, Melkart, el antiguo dios rey de los fenicios, o debería llamarte, Belcebú, el señor de las moscas y uno de los señores demonio originales de los textos brahámicos. Solo para que mis ojos se abrieran en completo shock y horror. Él sabe. ¿Cómo lo descubrió? No podría haberlo hecho, no debería haber más que unos pocos mortales dignos de elogio en este mundo que deberían saber los nombres de los reyes antiguos, mucho menos el mío, así que, ¿cómo podría haberlo descubierto? Empecé a luchar en vano, sabiendo muy bien que no podía liberarme de estas cadenas. Si estas cadenas fueran perfectas para atarme como afirma este niño de Pandora, eso significa que estas cadenas atan a aquellos de la divinidad que tienen el rasgo de una bestia. Con mi encarnación como Beelzebub siendo un hombre bestia con dominio sobre los insectos, esto aseguró que estas cadenas definitivamente me atarían entonces, ya que calificaría como bestia para estas cadenas, junto con mi identidad como Melkart, que podría definirse vagamente como uno debido a mi fuerza monstruosa. Luego fui golpeado en el mismo segundo en que me atraparon en estas malditas cadenas doradas. Lo sentí cargando su ataque, sabiendo muy bien lo que eso significaría para mí. No iba a ser derrotado de esta manera por segunda vez ante un recién nacido niño de Pandora. Sería un insulto entre insultos. Luché por liberarme aún más, pero luego escuché al joven asesino de dioses decirme: ¿sabes, Melkart? Si tan solo me hubieras escuchado antes, te habrías dado cuenta de que el que estaba equivocado eras tú, y ahora tengo que detenerte antes de que vayas demasiado lejos, aunque no sea por otra razón que asegurar que tu honor como guerrero permanezca intacto. Ahora te daré un final digno de un verdadero guerrero como tú. Y me hizo hacer una pausa en el asombro de sus palabras. Este joven asesino de dioses en realidad estaba tratando de mantener mi honor como guerrero, mientras intentaba que dejara de lastimar a aquellos que ni siquiera eran parte de mi batalla para empezar. En realidad, estaba tratando de hacerme entrar en razón todo este tiempo, para recordar mi posición como guerrero y como dios rey, y sin embargo yo... Enuma Elish. La alegría que sentí al encontrar mi final a manos de un oponente digno, y un compañero guerrero que sentí que era mucho mejor que yo, fue tal que no pude evitar la sonrisa de satisfacción que tenía en mi rostro. Al final, yo, Melkart, el antiguo dios rey de los fenicios, morí como un guerrero, ya que fui asesinado con una sonrisa de aprobación en mi rostro. Punto de vista de Shirou. Y se hizo, cuando sentí que algo se empujaba dentro de mi pecho. Una confirmación de que he matado a otro enemigo y le he robado otro poder. Sin embargo, sentí que esta victoria era vacía para mí. Comienzo a volar el Viman hacia las chicas, y miro para asegurarme de que estén bien, y hago una última mirada a donde Melkart, el antiguo dios rey de los fenicios, y un guerrero cuyo honor había sido guardado por ser asesinado en la batalla, se mantuvo hace apenas unos momentos, y no puedo evitar sentir un poco de lástima por el viejo rey guerrero. Él era solo un viejo guerrero que había sido olvidado y desviado de su camino, y en su deseo de retribución por un desaire contra su honor, puso en peligro a innumerables masas ignorantes que estaban completamente ajenas a su existencia. No pude evitar susurrar una simple oración por él, de un guerrero a otro.
Adiós, viejo rey guerrero. Que encuentres la paz, ya que acabas de morir en la batalla, ya que todos los verdaderos guerreros buscan encontrar su fin. Una brisa pequeña pero notable de repente sopla cuando termino, y no puedo evitar sentir un poco de alivio, como si hubiera escuchado mis palabras y reconocido mi oración por el honor de su guerrero. Estoy cansada, con la mitad de la capacidad de mis reservas de prana y realmente necesito una siesta, pero siento que a las chicas probablemente les vendría bien un lugar mejor para dormir esta noche, así que les pido que me sigan y busquen un lugar para dormir. Descansar sin ser interrumpido durante los próximos días. Necesito el resto. Cambio de escena, a unos cientos de millas de distancia a Tenapov. Esta fue una batalla muy interesante y divertida de ver. Nunca hubo tanto para atraer mi interés, como lo hicieron los dos últimos God Slayers. Lo único que no pude evitar encontrar un poco divertido sobre ellos fue que ambos eran de la misma tierra de nacimiento, y que ambos eran hombres aparentemente razonables, a pesar de su naturaleza innata para desear la batalla. Entonces, cuando vi como el octavo asesino de Dios aparentemente había luchado contra mi odiado enemigo, Perseo, ciertamente estaba intrigado. Después de todo, no era muy frecuente encontrar a un asesino de dioses que usa una forma de magia que no ha sido utilizada por los mortales en siglos, y mucho menos sus compañeros que también poseen esta misma magia. Pero lo que realmente captó mi interés en él fue cómo parecía estar acompañado por mi propio hijo, nacido de mi propio poder. Era mi única razón para seguirlos, y no pude evitar preguntarme, empecé a recordar lo que sucedió. Escena retrospectiva. Ciertamente me sorprendió lo que acababa de encontrar. No solo mi enemigo más odiado estaba peleando aquí y allá, sino también cierta diosa de la madre tierra que conocía demasiado bien. Después de todo, fui yo quien la dio a luz en respuesta a la oración de la humanidad por una diosa ideal de mi propia divinidad. Puede que no la haya dado a luz físicamente, pero la gorgona medusa era mi hija, no obstante, y una oportunidad perfecta para mí para reclamar parte de mi divinidad robada para mi revancha contra el séptimo dios asesino, Kusanagi Godou. Pero no me atreví a hacerlo. Aunque es cierto que puede que no la haya dado a luz, pero mi propia autoridad, ella todavía era mi hija. Y ella ya había sufrido bastante, considerando lo que pasó entre ella y sus hermanas, no puedo evitar sentir un ligero arrepentimiento por mi descuido. Si le hiciera esto a ella y le robara su divinidad, entonces, ¿cómo podría ser mejor que mi propio padre, quien esencialmente me hizo exactamente eso y me redujo a mi estado actual con su mala acción? Presencié como el octavo asesino de dioses procedió a la batalla contra mi enemigo más odiado, tratando de defender a mi hijo perdido hace mucho tiempo contra mi enemigo, y no pude evitar preguntarme si debería ayudarlo o matarlo directamente. Después de todo, el único God Slayer que no quería morir todavía no era otro que el séptimo God Slayer, por lo que podríamos tener una revancha cuando recupere mis poderes y fuerza de vuelta a mi divinidad completa. Sin embargo, me quitaron la decisión de las manos cuando vi a Perseo patear al octavo asesino de dioses e ir tras Medusa, solo para que el nuevo asesino de dioses entrara corriendo. Estaba a punto de intervenir, teniendo asumió que iba a tratar de lastimar a la diosa caída. Mi cuerpo está hecho de espadas. Solo para que el octavo asesino de Dios defendiera a Medusa con su propio cuerpo, habiéndolo convertido en espadas, y agarrando el arma de Perseo con su mano desnuda, y rompiéndola aparentemente con su pura fuerza bruta, hasta que me di cuenta de que estaba vertiendo su energía mágica en él para romper su arma. Iba a matarlo, ya que este asesino de dioses llevaba el odiado acero que mata serpientes del enemigo más odiado de cada diosa de la madre tierra, pero luego él y mi enemigo comenzaron a discutir. No pude escuchar bien lo que estaba diciendo, pero luego escuché algo que no pude negar, porque fue reconocido por el mismo vacío. Yo soy, espada. Esto fue seguido por una visión, de un mundo lleno de nada más que espadas, con el octavo asesino de dioses en el mismo centro de él, una adivinación de un futuro que vendría a suceder, de este nuevo ascenso inevitable del asesino de dioses al rango de un dios heroico, ya que la visión en cuestión dejó en claro que era un héroe futuro, uno cuyo mito aún no había llegado a su fin, y cuyo poder no era el de mis enemigos más odiados el acero, sino más bien, ese de espada. Luego dijo algo que me sorprendió a mí, junto con mi viejo enemigo. Ella no es un monstruo.
No es un monstruo, es solo una niña asustada, deseando desesperadamente que alguien, cualquiera, la salve de su desesperación y la libere de su propio sufrimiento. Él luego agarró la espada rota de Perseo. Es por eso que dije que no eras un héroe. Si ni siquiera puedes decir esto, entonces tú, no eres un héroe en absoluto, Perseo. Y lo destrozó con esa declaración final al mundo mismo. Su grito del nombre de mis enemigos estaba lleno de tanto veneno y odio, incluso me sorprendió, y soy una diosa de la madre tierra que reina sobre la oscuridad, la sabiduría, y artesanías, y es la misma serpiente de la que nació Medusa. Luego se dio la vuelta y comenzó a decir palabras de hechizo a Medusa, y cuando terminó, ella pareció reconocerlas, pareciendo formar una especie de pacto con el más nuevo de los asesinos de Dios. Pero este pacto parecía en realidad convertirla en un ancestro divino dispuesto, como si estuviera dispuesta a reducirse a sí misma y vincularse a este dios asesino, que debería haber sido su enemigo mortal. Mi confusión ante esto me hizo absolutamente necesitar aprender más sobre esta nueva rareza entre los God Slayers, y me reveló una pieza clave de información con la que trabajar. Emilia Shirou. No pude evitar tener sentimientos encontrados al respecto. Por un lado, Medusa parecía estar muy contenta con este arreglo, e incluso retuvo todos sus conocimientos y recuerdos, a pesar de su reducido estado. Pero, por otro lado, este era un asesino de dioses, que se suponía que era su enemigo más odiado, y que se suponía que no amaba nada más que luchar contra enemigos poderosos para ganar más autoridades. Pero, de nuevo, eso tampoco se aplica al séptimo asesino de dioses. Finalizar retrospectiva. Solo estaba siguiendo a este nuevo asesino de dioses por mi propia curiosidad, pero parece que mi hija perdida hace mucho tiempo en realidad está muy feliz con su héroe jurado, a pesar de cómo la había atado a sí mismo, incluso si ella había consentido a ello de buena gana. De hecho, si no lo hubiera sabido mejor, habría pensado que ella... No voy a ir allí, no necesito saber quién ha hecho mi hija perdida en su vida amorosa. ¿Qué ha hecho? Quise decir qué ha hecho. Porque de repente siento este extraño deseo de ver a Kusanagi Godou cada vez que veo a mi hija perdida tan feliz con su nueva vida como la mujer del octavo asesino de Dios. Siento el impulso más extraño de encontrarlo y preguntarle por qué es eso la próxima vez que me reúna con él, pero no puedo. Sería impropio de una diosa de mi posición, por caída que esté, y alguien que ejerce autoridad sobre la sabiduría misma, buscar la ayuda de otros en este dilema personal. Cuando Athena se fue irritada y confundida después de ver la batalla del nuevo God Slayer contra Melkart hasta su conclusión, comenzó a pensar ociosamente en cómo su hija perdida, Medusa, parece estar muy feliz con su héroe elegido, a quien ella voluntariamente se ató a sí misma, sobre la sumisión forzada de un dios de acero. Uno no puede dejar de preguntarse, ¿cuáles eran las verdaderas intenciones de Athena al querer volver a ver a Kusanagi Godou? ¿Era él realmente su amada presa o algo más? Solo el futuro puede decir. Cambio de escena. Dentro del dominio de Pandora del inframundo. Punto de vista en tercera persona. Había 3 dioses actualmente sentados en el dominio de Pandora dentro del inframundo. Los 2 dioses visitantes no estaban de muy buen humor, y la madre que todo lo da estaba muy incómoda por su evidente enojo con ella. Entonces, Pandora, cuando planeabas contarnos sobre este pequeño descubrimiento tuyo reciente, tu pequeña bruja, preguntó muy molesto de los 2 dioses masculinos visitantes. Tenía una melena evidente de pelo rojo óxido, ojos color ocre, y vestía un traje rojo y blanco, con una manga roja en el brazo izquierdo, con el brazo derecho desnudo, y un abrigo blanco, a modo de manto, sobre los hombros. Llevaba un par de pantalones marrones y parecía tener una mirada como un par de espadas afiladas. En su cintura había un trío de katanas, que irradiaban sed de sangre como si no hubiera un mañana, así como las tenazas y el martillo de un herrero, lo que lo marcaba tanto como un artesano como un guerrero. Sí, Pandora, ¿cuándo nos ibas a avisar? Como bien sabes, habíamos pensado que este nuevo descubrimiento tuyo se había perdido hace 10 años, cuando ese bastardo había aparecido en la misma ciudad en la que vivía, y había muerto a causa de las maldiciones que arrojó con su sola presencia, cuestionó el otro de los 2 dioses masculinos, que visitaban al supervisor del sistema Campione.
Su mención del bastardo se refería a estar lleno de un odio tan venenoso, fue un milagro que no escupiera veneno con las mismas palabras. También era un dios masculino, pero con una melena de cabello blanco ceniza, ojos plateados gris acero y piel bronceada, como si hubiera estado viajando mucho, vestía un traje negro con detalles plateados, en forma de armadura liviana, con un par de katanas en sus caderas, dando una sensación de seguridad, y también tenía tenazas y martillos de herrero colgando de sus hombros. Su cinturón, porque también era un artesano tanto como un guerrero, al igual que su compañero dios masculino. Al principio no estaba seguro de si era el mismo chico, pero después de pasar un tiempo con él, no pude evitar tener algunas sospechas. Simplemente no quería hacerte ilusiones. Si me equivoqué, pero... ¿Pero qué, pequeña bruja?, exigió el irritado dios pelirrojo. Pero cuando se fue de regreso al mundo de la vigilia, justo antes de que lo hiciera, pude vislumbrar su alma y lo confirmé, pero él ni siquiera los recuerda a ustedes dos, o incluso su propio derecho de nacimiento. Él ni siquiera tiene la divinidad que debería tener por todos los derechos heredados de ustedes dos. Parecería que su exposición a All the World's Evils se lo quitó, es por eso que cumplió con las condiciones, a pesar de su linaje. La diminuta bruja se quejó en respuesta, atrapando a sus enojados visitantes con la guardia baja con su respuesta. Él realmente no lo sabe, ni siquiera recuerda su propio origen. La relativa calma de sus dos visitantes comenzó a parecer preocupada, pero la respuesta de su poco dispuesta anfitriona lo tranquiliza un poco. Oh, no, él lo sabe, es simplemente gracias a sus talentos mágicos y al entrenamiento que tiene, simplemente no parece darse cuenta del significado detrás de esto. Tampoco recuerda su pasado antes del incidente. Los dos invitados bastante forzados de Pandora simplemente se miran y proceden a tener una conversación silenciosa entre los dos, antes de encogerse de hombros y suspirar. Ambos miran a la madre que todo lo da y le dicen su respuesta a su descarado intento de mantenerlos en la oscuridad. Lo dejaremos pasar esta vez, pero solo si recuerdas que nos debes un gran favor por este. Teníamos todo el derecho de saber que estaba vivo y bien, y nos lo ocultaste. Ahora, sin embargo, solo tendré que encontrar alguna manera de reunirme con él sin causar que estalle una batalla masiva, declaró el peliblanco de los dos dioses. Si eso es lo que deseas hacer, entonces no me opondré, sin embargo, puedo tener una idea sobre cómo hacerlo. Pandora simplemente respondió un poco tímidamente, llamando la atención de sus dos visitantes. Bueno, escúpelo ya, ¿quieres? Te estamos escuchando, replicó el dios pelirrojo. Cuando escucharon la idea de Pandora, no pudieron evitar encontrar la idea tan simplistamente irónica, ambos no pudieron evitar reírse un poco en respuesta. Pensar que algo así sucedería, digo que puede funcionar muy bien, ¿qué piensas, viejo amigo? Se rió el dios pelirrojo. Jejeje, no puedo evitar estar de acuerdo. Diría que podría funcionar muy bien, pero debemos tener mucho cuidado en cómo lo hacemos, especialmente considerando la suerte del chico. El dios de pelo blanco se rió entre dientes en respuesta. Entonces, ¿ustedes dos han hecho sus planes sobre cómo proceder?, preguntó una Pandora que parecía muy esperanzada, ya que estaba desesperada por sacar a estos dos de su dominio y ya no estaba enojada con ella. Sí, lo hemos hecho, bruja, pero no te hagas ilusiones, ya que todavía estamos enojados contigo por ocultarnos esto, respondió el dios pelirrojo. Ciertamente, pero este es un buen comienzo para volver a estar en buenas condiciones, respondió el dios de pelo blanco. Muy bien, entonces, trataré de volver a estar de acuerdo con ustedes. Con suerte, la próxima vez que nos encontremos, los habré compensado a ambos. Pandora se despidió respetuosamente de los dos visitantes. Adiós, pequeña bruja, dijo el dios pelirrojo. Adiós por ahora, Pandora, dijo el dios de pelo blanco. Muy bien, y adiós a ustedes dos también por ahora, Muramasa y Masamune. N/A. Dun 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 dun. Apuesto a que nunca lo vieron venir. Además, antes de que todos comiencen a quemarme el trasero con el aspecto de Masamune, tengan en cuenta que no tengo un conocimiento enciclopédico de la tradición de Nasuverse, como tal, simplemente llené los vacíos donde pude usando cualquier conocimiento del que sé. Campeón verso.
Si todos intentan decirme que esa no era su apariencia real, mi respuesta es simple. Simplemente me tomé la libertad del campeón verse en cuanto a cómo los dioses y las diosas no siempre se ven o incluso parecen como a menudo se representan en sus leyendas y mitos. En mi ficción, Muramasa y Masamune eran viejos amigos, pero también rivales en cuanto a la idea de lo que era una espada ideal. En cuanto a quién fue el antepasado de Shirou, que yo sepa, nadie ha intentado convertirlo en un descendiente mixto de estos dos famosos herreros japoneses. Esta no es una revelación completa de lo que sucedió, pero debería darles a todos una pequeña muestra de cuál es la conexión que estoy haciendo entre el campeón Everse y el Nasuverse. Además, ¿notaron todos la pista muy poco sutil que hice sobre Atenea? Afrontémoslo, a ella le gusta Godou, pero simplemente no se da cuenta. Quiero decir, si fueras alguien que estuviera tan acostumbrado a resolver las cosas a través de la lógica pura y fría durante tanto tiempo, sería un poco difícil conocer tu propio corazón. Además, la hice un poco más maternal en mi fic, ya que Medusa estaba aquí, y la vinculé con su fondo. Esto es todo por ahora amigos, así que nos vemos en el próximo capítulo. Tranquilízate.